Hola a todos. Continuamos con nuestros tutoriales de Unreal Engine 4. En esta ocasión vamos a comenzar a hablar acerca de los materiales ya de una forma más avanzada. Vamos a empezar a crear funciones que van a controlar los comportamientos de nuestros materiales. Entonces, en este caso, pues he creado un proyecto completamente nuevo. Voy a ir a mi carpeta de content y voy a crear un folder. En este folder vamos a introducir todos los materiales que vayamos creando en esta línea de tutoriales. Entonces, básicamente los materiales en Unreal se pueden crear haciendo clic y seleccionando la opción material. Él siempre nos va a solicitar un nombre. En este caso vamos a crear dos materiales, un material simple y un material, digámoslo, compuesto. Entonces este va a ser nuestro material simple. Vamos a hacer doble clic y dentro vamos a encontrar entonces nuestra barra de configuración que se llama con el nombre pues que le pusimos al material. Esta parte la voy a explicar muy rápido debido a que pues ya habíamos visto una introducción a materiales en un video anterior, pero pues esto es más como para recordar cómo se maneja esta parte. Eh, el color base es el que me define, pues, como su nombre lo indica, el tono, el color que va a tener mi material. Entonces, para yo llamarlas o crear espacios de materiales, tengo las teclas número uno, o sea, oprimo el número uno y hago clic, el número 2, el número 3 y hasta el número 4. Entonces, yo puedo crear hasta 4 digamos, constantes de materiales para manejar el tema del color. En este caso, el cuarto color sería el canal alfa. Eh, por ahora, con una constante de 3, de un vector de 3, vamos a crear un material base. En este caso, como está negro, pues no hay diferencia en nuestro material. Vamos a cambiarle el tono, vamos a ponerle un verde. Y vamos viendo nosotros cómo va siendo el resultado de las diferentes modificaciones que nosotros vamos a ir realizando. Entonces, eh, todas el resto de características que se nos presentan, nosotros podemos asignarle valores de una sola variable, o en otros términos, de un solo vector, salvo por la normal, por evidentes razones. Y pues el ambient occlusion si puede ser de una sola variable. El World Position Offset lo vamos a ver más adelante, posiblemente en otro tutorial. Bueno, cuando yo creo una variable de un solo vector, esta por defecto tiene un valor de 0. De manera que si yo le asigno, digamos, a la rugosidad de la superficie un valor de 0, significa que nuestro material no va a tener rugosidad y por definición va a ser muy brillante. Pues porque su superficie no tiene mayores imperfecciones. Pero si yo aumento este valor, la opacidad de mi material también va a aumentar acorde a las rugosidades que yo voy generando sobre la superficie. Entonces vamos notando que empieza a aparecer nuestro punto de brillo a medida que voy disminuyendo la rugosidad del material. El emissive color puede ser un tono, puede ser un color, pero también puede ser una variable de un solo punto. Y esto se refiere a la luminosidad que va a tener nuestro objeto. En el panel de materiales es muy importante comprender que siempre estamos trabajando sobre parámetros que van de 1 a 0.
donde uno, generalmente, no en todas las ocasiones, pero uno siempre será entendido como el valor blanco y cero el valor negro. Y el resto de valores que existen entre cero y uno serán todas las diferentes gama de colores que podemos tener. Entonces, si yo coloco un emissive color de cero, pues no voy a ver mayor variación, pero si yo empiezo a aumentar, voy a notar que el tono de mi objeto comienza a volverse más brillante, empieza a ser más emisivo, a convertirse más en luz. Entonces, aquí notamos que la luz es tan intensa que de algún modo ha reemplazado el color que tenía originalmente. Podemos percibir un poco el color en el halo de luz que se genera alrededor del material, pero pues es muy poco lo que queda de nuestro tono original en esta parte. Bien, eh, vamos a disminuir este valor, vamos a dejar en cero. El especular, pues sabemos que se refiere a la forma en la que interactúa el brillo sobre nuestro material, de manera que el especular podría ser también un tono de otro color. Y entonces vemos la aparición del especular. Vamos a cambiar este tono para tratar de ver más claramente el especular. Empieza a aparecer en el borde de nuestro material. Ahora, el metálico pues se refiere a las propiedades metálicas de la superficie y obviamente podemos controlarla con una variable de un solo vector. Entonces, en este caso va a ser cero metálico, por consiguiente se va a acercar más hacia un material de orden plástico. Pero si nosotros empezamos a aumentar, notamos que el cambio hacia el factor metálico aumenta, hasta que si alcanzamos nuestro valor 1 es absolutamente metálico. Notamos que existe cierta distorsión en el reflejo, pero eso se refiere a la rugosidad que tiene el material. Si nosotros eliminamos la rugosidad del material, vamos a ver que aparece mucho más definida la imagen del reflejo. Bien, por ahora vamos a dejar este material así. Este es el que vamos a llamar nuestro material simple. Y pues esto realmente era un breve resumen de lo que habíamos visto en otro tutorial. Ahora bien, vamos a ver, ya tenemos acá nuestro material simple. Ahora vamos a crear un material compuesto. Para la creación de un material compuesto necesitamos tener una textura. Esa textura será quien nos va a arreglar cómo se va a comportar eh, la superficie de dos materiales. Bueno, no, es un solo material, pero él lo va a interpretar de alguna manera como si tuviera un par de superficies. Lo primero que vamos a hacer es crear un folder para la textura. Y dentro de este folder vamos a importar una textura. ¿Qué características debe tener esta textura? Bueno, básicamente es una textura que, como les decía, tiene que estar regida sobre los valores de 1 y 0. Entonces, donde 0 es el negro y 1 es el blanco. Yo creé esta máscara en Photoshop simplemente pues para utilizarla en este tutorial. Entonces, voy a tener seleccionada la máscara. Vamos a ver un momento cómo es la máscara. Esta es la imagen que tenemos. ¿Sí? Este tiene pues bordes completamente definidos, mientras que este tiene un degradado
para poder observar cómo es el comportamiento de los diferentes valores. Entonces, correcto, esta nos sirve. Vamos a seleccionar esa textura y vamos a ir a nuestro material compuesto. Entonces acá está nuestro material compuesto, nos desplazamos a textura, la dejamos seleccionada y de nuevo vamos a material compuesto. Aquí en material compuesto yo puedo llamar la textura de varias maneras. Una de las formas es oprimir la tecla T y él va a cargar la textura que nosotros tenemos seleccionada. En este caso pues me acaba de traer un ejemplo de nuestra textura. Como les decía, esto es un valor, esta es información que le está entrando al engine en dos valores, en valor 0 y en valor 1, donde 1 es el tono blanco y 0 el tono negro. Entonces, si yo voy a crear una variable de 3 vectores, una constante, perdón, de 3 vectores, vamos a asignarle un color, digamos azul. Correcto. Y aquí comenzamos a utilizar una de las funciones que me parece más poderosa en el tema de los materiales de Unreal. Se comporta igual que en Photoshop. Yo puedo llamar, se llama multiply, y nuestra función de multiply va a reconocer el blanco y lo va a enmascarar de alguna manera. Entonces voy a asignar al multiply nuestros dos valores y lo voy a colocar en nuestro color base. Entonces ahí vamos a observar que lo que corresponde al valor 1 ahora tiene una asignación de tono correspondiente al valor que tenemos en la parte superior, mientras que el negro pues permanece intacto. Si nosotros quisiéramos cambiar el valor del negro por otro tono, digamos rojo, vamos a traer inicialmente nuestra variable, nuestra constante de 3 vectores. Vamos a asignar el tono que queremos. Entonces ya tenemos el rojo. Y ahora yo puedo utilizar una función que es agregar. Add. Y con esta función yo puedo decirle al engine que además de los tonos que viene utilizando, utilice el rojo. Entonces en este caso pues ya me está mezclando, o sea, la información que viene por el canal 1 le está asignando el color azul, y la que viene pues por el canal 0 le está asignando el tono rojo. Bien, en este caso vamos a dejarla como venía. Y ahora vamos a trabajar sobre las características que teníamos acá. Entonces, como ya tenemos claro de alguna manera cuál es el comportamiento, digamos, de la rugosidad de la rugosidad de un material o de la condición metálica, podemos jugar con esas características. Voy a llamar de nuevo una textura, y con esta textura y con multiply, que también lo puedo llamar desde acá, puedo buscar acá la función, voy a crear de nuevo esta función, solo que en esta ocasión voy a utilizar una variable de una constante de un solo valor, y la voy a asignar a la rugosidad del material. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, como la rugosidad es absoluta, está completamente en cero, pues el material se ve completamente brillante. Y no, o sea, los dos canales están pasando a cero. Entonces, el brillo es constante por toda la superficie del material. Pero si yo aumento este valor,
notamos que el brillo en la superficie azul desaparece. Entonces, pues esto es muy útil cuando queremos crear superficies compuestas, eh, debido a que podemos simplemente con una máscara crear la superficie y no tenemos que sobreponer o hacer una cantidad de trucos diferentes, sino simplemente con esta simple herramienta podemos crear este tipo de materiales. Bien, ahora vamos a trabajar con el color emisivo. Quiero utilizar una función similar a la que vemos acá, pero quiero que trabaje en la parte emisiva y quiero que solamente una parte de mi objeto sea emisiva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traer esta función, le voy a dar control C, control V, vamos a cambiar este tono, le voy a asignar, no sé, un azul más intenso, más brillante, perdón. Voy a duplicar esta función de nuevo. En este caso me voy al polo opuesto del tono, correcto. Entonces, ya sé que la entrada que me está dando esta función, o bueno, este par de funciones, es básicamente la que vemos acá, sin el tema del brillo. Pero lo vamos a utilizar o lo vamos a asignar a la parte del emisivo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer acá? Aquí lo que yo quiero hacer es activar o hacer que el sistema oscile entre un color y otro. Bueno, tenemos entonces que llamar una función que se llama linear interpolate. Esta función lo que va a hacer es que va a estar oscilando entre uno y otro tono, y ese tono, digamos, en este caso lo vamos a asignar a lo que corresponde a nuestra parte luminosa, creo que es esta, ¿sí? A nuestro emissive color. Pero en este caso, como no existe un tiempo, lo que está haciendo es combinando los dos tonos y me los está enviando acá porque no hay un periodo de oscilación. El periodo de oscilación lo podemos controlar con una función matemática. En este caso voy a utilizar seno. Correcto. Que sabemos que es una función que está oscilando entre 0 y 1, entre 0 y menos 1. Entonces, lo que necesitamos ahora es el tiempo. Entonces, cuando yo asigno el tiempo, inmediatamente notamos que nuestro tono comienza a oscilar entre una y otra posición. ¿Cómo controlo yo la velocidad de oscilación? Bueno, la función de seno tiene un periodo, que en este caso pues lo está marcando de 1, y sabemos que se desplaza desde 1 hasta menos 1. Podemos pasarnos al tiempo, y desde el tiempo también podemos manejar el periodo. En este caso, perdón, vamos a trabajar un periodo de 10 para que tarde más tiempo en recorrer y tengamos mayor tiempo de exposición del tono que nosotros estamos buscando. Entonces, la exposición va a ser la mitad del tiempo porque tiene que pasar de 1 a menos 1, y cuando llega a 0 es cuando está haciendo el cambio. Por consiguiente, vamos a tener cambios entre valores de 5 segundos.
Bueno, en esta parte es importante aclarar que los tonos que nosotros estamos viendo oscilar acá es el resultado de la combinación de este par de tonos con este tono de acá. Entonces, si yo cambio este valor, lo llevo digamos a blanco, voy a ver los tonos puros que tengo en oscilación. Obviamente pues hay un valor de brillo que se está manifestando, pero que es el que hace que mis tonos se vean más claros. Bien, como en el caso de agregar, que era la función que veíamos cuando asignábamos un nuevo color a la otra superficie, agregar es el mismo proceso. Agregar lo que está haciendo es combinar el tono que viene por defecto con otro tono. Entonces, pues ahí notamos cómo es el comportamiento, digamos, de un material compuesto. Bueno, eso ha sido todo por este tutorial. Muchas gracias a las personas que me están siguiendo. Recuerden que si tienen preguntas las pueden realizar por este medio o por mi canal de Facebook. Gracias por todos sus comentarios, por sus preguntas. Un saludo a España, a México, a Argentina y a todos los países donde están viendo esta línea de tutoriales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.